No compres ni vendas casa este 2026 sin saber con cuánto se va a quedar el SAT. Y es que muchos se enamoran de la propiedad, realizan negociaciones y a la hora de la hora tenían para pagar la casa, pero no tenían para pagar los impuestos y los gastos de notaría. Así que el día de hoy te tengo toda la actualización de impuestos de compradores, vendedores de este 2026. No te desconectes. Empecemos con el impuesto que le corresponde a la parte compradora, que es el impuesto local. Y a este impuesto, al menos en el estado de Nuevo León, se le llama ISAI, que significa Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. ¿Y que dónde está respaldado? Porque también luego es muy importante que sepamos de dónde viene. No viene porque el asesor lo quiera cobrar, no es que el notario lo quiera cobrar, está en la ley, en el artículo 28 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Nuevo León, en este caso, pero así como el ISAI, también existe este impuesto en todos los estados y municipios de la República. Entonces, aquí, ¿quiénes estamos obligados a ese pago? Estamos obligados a ese pago las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo o suelo y construcciones o instalaciones adheridas a él, o sea, terreno, construcciones o cualquier accesorio, así como los derechos relacionados a los mismos. ¿De qué porcentaje es este interés? Aquí en Nuevo León es del 3% y algo importante es que ya sabes que a veces el valor real de una operación y el valor catastral son diferentes. Aquí el que tomamos en cuenta es el mayor, ya sea el valor catastral o el de operación, ¿cuál es mayor? Y ese es el que vamos a tomar en cuenta y va a ser un 3%. Es muy importante que tú revises en tu municipio, en tu estado, de cuánto es este porcentaje. En Nuevo León es del 3% y solamente en el municipio de Escobedo con ciertos requerimientos es de un 2%. Tenemos también que, como ya sabes que a toda regla le sigue una excepción. Y aquí tenemos que vamos a pagar una cuota única. Tenemos esta exención que si nuestra propiedad no vale más o no se firma en más de 641,000 pesos, tenemos derecho a un subsidio, es decir, no vamos a pagar el impuesto, pero sí vamos a pagar una tarifa única especial de 821 pesos. Pero imagínate, es un buen descuento porque hablando de 641,000, si fueras a pagar el 3%, estamos hablando más o menos de 20,000, 21,000 pesos. Ya con este subsidio ya no pagas esos 21 y solamente pagas los 821 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos como otro límite que es de 1,283,000. ¿Qué pasa si mi propiedad que voy a comprar vale de 641,000 a 1,283,000? Sigo teniendo el beneficio, pero ya no de los 641,000, sino solo de la diferencia de los 641 a 1,283,000. En español, Katia, ok, si la propiedad vale 1,000,000, yo le resto cuál es la diferencia para llegar a los 641, que más o menos me tendría que dar como 350, y de estos 350 es de la cantidad que yo pagaría el 3%. Pero ¿qué pasa si tu propiedad se firma en un valor superior al 1,283,000? Aquí ya sí o sí tienes que pagar el 3%. Ya no vas a ser acreedor a ese beneficio del subsidio. Y aquí algo muy importante, casos en los que aplica, ya te dije los montos, pero también aplica este beneficio del subsidio para instituciones de enseñanza, para instituciones de beneficencia y para municipio y entidades del municipio. Y algo importante es que debe de ser, bueno, en ese momento en el que tú vayas a adquirir esa propiedad, no tengas otra propiedad a tu nombre en el estado.
¿ok? Y, oye, ¿cómo se va a dar cuenta el SAT o el gobierno de eso? Te van a pedir una carta que se llama precisamente así, carta de no propiedad. Tú la tramitas, ahí dice, Katia no tiene propiedad y ya soy acreedora al subsidio. Esto muy importante porque muchos asesores no lo saben, no te lo dicen y terminas pagando de más. Tenemos también una de las actualizaciones que se hacen año con año son las restricciones de efectivo. Y este año quedó en 941,412.71. Y es que tenemos que por la ley de prevención del lavado de dinero, en las operaciones no podemos aceptar más de esa cantidad. Digo, eso que tú ves en las películas en donde llegan con el maletín y sacan los millones, eso en la vida real no pasa o se supone que no debe de pasar. Porque ¿qué pasa si una persona quiere comprar una casa de 2, 3, 5 millones y te dice, quiero pagar en efectivo? No, señor, usted solamente puede pagar 941 en efectivo y lo demás tiene que ser con cheque, transferencia. Son las únicas formas, no se puede en efectivo. Y también para que sepas que en una operación de compraventa se pagan derechos de registro, o sea, no solamente se va a pagar el impuesto, sino le vamos a pagar a registro por inscribir nuestras escrituras. Y también aplica para las hipotecas, o sea, si yo estoy comprando una propiedad con un crédito, voy a inscribir la escritura, pero también voy a inscribir la hipoteca. Entonces, son dos derechos de registro, que más o menos está en el punto 5, punto 7. Y, por ejemplo, aquí, si el valor de una operación es de 1 millón, pues vas a andar pagando, ese dato sí, no sé si lo actualicé o no, pero el año pasado era del 5%, no, del punto 5, no sé si cambió al punto 7. Eso es lo único, pero se tiene que pagar. Ahora, ¿quién más tiene que pagar en una operación de compraventa y qué es lo que tiene que pagar? El vendedor. Al vendedor le toca pagar el ISR, que es el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles, que son las compraventas. Y, a ver, Katia, ¿y por qué tengo que pagar eso? Porque, y este impuesto es federal, el del comprador es local, o sea, te lo cobra el municipio, y este impuesto te lo cobra el Estado y es federal. Entonces, esto lo puedes ver en el capítulo 4 del título 4 de las personas físicas de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el capítulo 4 y el artículo 200 a 215 del reglamento de la LIRS. Ahí es donde hablamos de este ISR, pero también, ¿qué crees? Tenemos también las exenciones que aparecen en el artículo 93 y es que también podemos legalmente exentar nuestros impuestos como vendedores. Y aquí ese artículo es el 93 de la fracción 20, en donde nos dice que pueden entrar casas habitación, herencias y donaciones. Y tenemos también las deducciones que aparecen en el artículo 121, que son los avalúos referidos. A ver, en español. Ahora vamos, ¿cómo se calcula el ISR? Porque ya te dije que el del comprador es el 3%. Y todos, nuestra cabeza funciona mejor si nos dicen un porcentaje, pero en el ISR no se calcula tan fácil. En el ISR necesitamos el valor de la propiedad de cuando se compró y la fecha de cuando se compró, y necesitamos el valor en que se va a vender y la fecha en que se va a vender. Lo metemos a un sistemita y el sistemita nos dice 30,000, 50,000, 1 millón, nos dice la cantidad. Y aquí no dependemos de, o sea, no se trata de un porcentaje, sino que el SAT lo calcula en base a la utilidad o a la supuesta utilidad que él cree que tú estás teniendo con la venta de tu propiedad. Pero imagínate que tú dices, oye, SAT, pero es que esa es la casa donde siempre he vivido, ¿cuál utilidad? Más bien, pues yo le he dado mantenimiento y es la casa donde vivo con mis hijos, con mi familia. Entonces el SAT dice, sí, a ver, espera. Si esta casa era tu casa habitación, entonces puedes exentar. Pero ¿hasta qué monto? Hasta el monto de 700,000 UDIs. Y a enero del 2026, si multiplicamos las 700,000 UDIs por el valor de la UDI, ahorita nos da un valor de 6,070,813
por contribuyente. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy casada, casado, mi cónyuge también puede exentar la misma cantidad. Entonces, podemos vender una casa hasta de 12 millones y exentar los impuestos. Pero ojo, porque luego ya sabemos que somos bien inteligentes y queremos burlar el sistema. ¿Y qué vamos a decir? Pues yo voy a estar vende casas y voy a decir que es mi casa y voy a exentar. Pero este beneficio solo lo vas a poder aplicar cada 3 años, ¿sí? Porque también la ley dice, oye, pues no vas a andar cambiándote de casa cada año, ¿verdad? Cada 3 años yo te voy a dar este beneficio de exentar esos impuestos, ¿ok? Y, a ver, y estamos diciendo que puedes exentar mientras compruebes que es tu casa habitación. No entra en terrenos comerciales, ¿sí? En bienes inmuebles comerciales, solamente ni industriales, solamente con uso de suelo residencial y en donde comprobemos que es nuestra casa habitación. ¿Y cómo comprobamos que es nuestra casa habitación? Con nuestra identificación que tenga la misma dirección, con facturas de luz, de gas o de telefonía fija que tengan mi nombre o el nombre de mis padres o de mis hijos, o sea, en línea recta, y así podemos nosotros exentar ese impuesto. Ahora, ya por último, vamos a ver el tema de la UMA. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando yo no puedo exentar? Antes de irnos a este último punto. ¿Qué pasa cuando yo no puedo exentar 6 millones, 12 millones, lo que sea? Porque ya exenté, porque no quiero cambiar mis documentos, porque no puedo. Entonces aquí podemos hacer un avalúo referido en donde van a aparecer las mejoras que le hayamos realizado a la propiedad, esa inversión que realizamos, y luego en lugar de decir, o sea, ¿qué es lo que le decimos a Hacienda? Oye, Hacienda, espérame, tú me estás diciendo que yo me estoy ganando 10 millones, pero yo le metí 5 a la casa. Bueno, entonces vamos a bajarle el monto. Y con un avalúo referido bajas considerablemente este monto, que hay que pagar el avalúo referido y el avalúo referido no cuesta lo mismo que un avalúo normal, porque aquí el evaluador dice, Katia, te estás ahorrando 300,000, pues entonces a mí págame 80,000, porque ya te estoy ahorrando ese dinero, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. ¿Qué pasa en los bienes inmuebles que tienen uso de suelo comercial? Que aparte de estos gastos, bueno, y obviamente tenemos que agregarle el tema de los gastos notariales, lo que me está cobrando el notario por hacer mi escritura, ¿ok? Pero eso va de un 3 a un 6%, dependiendo en dónde te encuentres. Y cuando las propiedades tienen un uso de suelo comercial o industrial, el comprador aparte tiene que pagar el 16% del IVA. Oye, yo voy a comprar un local comercial de 4 millones, pues tengo que pagar el 16% de IVA, más el ISAI, más los gastos notariales, más los derechos de registro. Entonces, ya una propiedad de 4 millones se te va a lo mejor a 4,800, 4,600 si consideras ya todos estos gastos. Por eso es muy importante que lo veas desde el principio. Y ya para terminar, tenemos el valor de la UMA, que es la unidad de medida y actualización, que es esta referencia económica que nos sirve para, por ejemplo, cuando te dije que era una cuota especial de 7 cuotas para exentar o para tener el subsidio local, está calculado en la UMA. También nos sirve para determinar, por ejemplo, algunas obligaciones que están previstas en las leyes federales o en las entidades federativas. O sea, es más fácil hacerlo con esta unidad de medida que con pesos, ¿no? Y el valor diario a enero del 2026 quedó en 117.31, el valor mensual 3,566.22 y el anual en 42,794.64. Y de todos los montos que te di anteriormente, no manejé como los centésimos, pero ya aquí en la presentación lo estás viendo, o sea, lo manejaba con números cerrados. Entonces, de ahí la importancia de que tú, desde antes de promover una casa o desde antes de aceptar un dinero para la separación de la misma, tengas claridad en todos estos montos
porque pues de nada te sirve tener súper rápido ese dinero si luego se te va a caer la venta. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, dale clic en la campanita. Esto me motiva a seguir compartiendo toda esta información de valor contigo. A ti no te cuesta nada y es la manera que tengo de llegar a más personas. Hasta la próxima.